La historia de la humanidad es inmensa, un río enorme, casi imposible de abarcar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo empezamos a navegar por ese río de tiempo sin ahogarnos en el caos? Bueno, pues para eso los historiadores tuvieron que inventarse algo, una especie de brújula, una herramienta para poder trazar un mapa del pasado. Y para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de esto, 4 millones de años. 4 millones, desde los primerísimos homínidos hasta, bueno, hasta hoy, hasta la era digital. Es una cantidad de tiempo que sinceramente marea solo de pensarlo, ¿a que sí? Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo le damos sentido a todo esto? ¿Cómo se puede ordenar una historia tan larga sin acabar perdiéndose por el camino? Pues la clave, y es lo que vamos a ver ahora, está en cómo decidimos cortar y etiquetar ese pasado. Venga, pues vamos a ver cómo se hace exactamente. Este es nuestro plan. Primero, vamos a hablar de cómo se doma el tiempo. Luego, echaremos un vistazo al mapa del pasado más conocido. Después, distinguiremos entre dos conceptos clave: acontecimientos y procesos. También intentaremos entender el porqué de las cosas, o sea, las causas y las consecuencias. Y para terminar, algo muy importante, veremos que esta herramienta, como todas, tiene sus limitaciones. Muy bien, pues vamos al lío. Para poder estudiar el pasado, lo primerísimo que tuvieron que hacer los historiadores fue, por así decirlo, domesticarlo. Sí, como suena. Necesitaban una forma de manejar ese caos de tiempo. Y esa herramienta clave tiene un nombre, que es la periodización. En el fondo, la idea es bastante simple, ¿eh? Imagina una novela larguísima pero sin capítulos. Sería una locura leerla. Pues la periodización es eso, ponerle divisiones. Se crean grandes bloques, periodos o edades, para poder estudiar la historia sin volverse completamente loco. Ve, y ahora que sabemos qué es la periodización, vamos a ver el mapa más famoso que ha salido de ahí. Ojo, al menos en lo que llamamos la historiografía occidental. Se trata de la división clásica, la de toda la vida, las edades de la historia. Y aquí lo tenemos, el mapa completo. Fíjate, lo primero que salta a la vista es que la prehistoria ocupa casi todo. Es la inmensa mayoría del tiempo. Y luego, a partir de un invento clave, la escritura, la historia parece que se acelera y se divide en 4 grandes edades: la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Y el paso de una a otra siempre está marcado por un gran acontecimiento, un punto de inflexión. Vamos a repasarlas una por una. Empezamos, cómo no, por la prehistoria. Es el periodo más largo, con diferencia, y también el más misterioso. ¿Por qué? Pues porque, por definición, es la era sin escritura, no hay textos. Así que todo lo que sabemos, lo sabemos por los restos que dejaron: huesos, herramientas, el arte en las cuevas. Su final, como decíamos, lo marca una tecnología que lo va a cambiar absolutamente todo. Y con la escritura, allá por el 3000 a.C., nace la Edad Antigua. Esta ya no suena más, ¿verdad? Es la época de las pirámides de Egipto, de las primeras leyes escritas en Mesopotamia, de la filosofía en Grecia y, por supuesto, del increíble poder del Imperio Romano. Y precisamente su final lo marca la caída de ese mismo imperio, bueno, para ser exactos, de su parte occidental, en el año 476. A continuación, nos metemos de lleno en la Edad Media. 1000 años. A menudo se ha pintado como una época oscura, ¿no? Como un simple puente entre la antigüedad y la modernidad. Pero fue muchísimo más que eso. Fue la era de los castillos, de los caballeros, del feudalismo. Y su fin lo marca otro gran acontecimiento: la caída de la otra Roma, es decir, de Constantinopla. Esa caída de Constantinopla, en 1453, nos lanza de cabeza a la Edad Moderna. Y esta sí que fue una época de explosión. El Renacimiento, que vuelve a poner al ser humano en el centro, inventos como la imprenta, que cambian las reglas del juego por completo. Y claro, la llegada de los europeos a América, que de repente expande el mundo conocido. El viejo sistema feudal empieza a romperse, y todo esto va preparando el terreno para la siguiente gran sacudida. Y esa gran ruptura, esa sacudida, es la Revolución Francesa de 1789. Con ella entramos en la edad contemporánea. Es básicamente nuestra edad. El periodo que arranca ahí y se extiende hasta nuestros días, hasta hoy mismo. Vale, perfecto. Ya tenemos el mapa general, las grandes edades. Pero claro, la historia no es solo eso. Dentro de cada una de estas edades, los historiadores necesitan herramientas más finas, por así decirlo. Trabajan con 2 unidades de análisis más pequeñas. Por un lado tenemos lo que llamamos el acontecimiento. ¿Qué es? Pues un hecho puntual, único, que ocurre en un momento concreto y dura poco. El ejemplo del libro es el asesinato de Julio César, ¿vale? Y por otro lado tenemos el proceso.
Un proceso histórico es un conjunto de acontecimientos que están relacionados entre sí y que se desarrollan durante mucho más tiempo, años, décadas o incluso siglos, como por ejemplo la colonización fenicia en el Mediterráneo. Lo importante es quedarse con esta idea. Un proceso está hecho de muchos acontecimientos. Pero claro, la historia no va solo de describir qué pasó y cuándo. Eso sería un simple catálogo. La pregunta del millón, la pregunta fundamental es siempre ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y ahí es donde entramos en el terreno de las causas y las consecuencias. Y aquí tenemos que hablar de un concepto que es absolutamente clave, la multicausalidad. ¿Qué significa esto? Pues dicho de forma sencilla, que en la historia casi nunca hay una sola causa para nada. No hay una bala mágica. Un gran evento histórico es más bien como una tormenta perfecta, ¿sabes? Hace falta una mezcla muy compleja de factores económicos, sociales, políticos, todos enredados entre sí para que al final todo estalle. Este esquema lo ilustra muy bien. Fíjate en el flujo. Tenemos un montón de causas distintas, políticas, económicas, sociales, que van convergiendo hasta que, ¡boom!, dan lugar a un acontecimiento histórico. Y a su vez, ese acontecimiento no se queda ahí, sino que genera múltiples consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser de dos tipos, o bien de transformación, o sea, de cambio radical, o bien de continuidad, es decir, que refuerzan cosas que ya estaban pasando. Muy bien. Ahora, con todo esto en mente, volvamos por un momento al mapa general de las edades de la historia. Porque es fundamental, de verdad, entender una cosa sobre este esquema. No es una ley de la naturaleza, no está escrito en piedra, es una construcción, una herramienta creada por seres humanos. De hecho, la propia fuente lo dice muy claro. Estos límites, estas fronteras temporales, hay que verlas con flexibilidad. No son muros de hormigón para nada. Son más bien guías, aproximaciones, que nos ayudan a orientarnos en ese río inmenso del que hablábamos al principio. Porque la historia, en realidad, es un flujo continuo. Las divisiones, las etiquetas, las ponemos nosotros. Y esto, claro, nos lleva directamente a hablar de las limitaciones de este mapa. Primero, lo que acabamos de comentar, que es flexible, no rígido. Segundo, y esto es muy importante, es un modelo eurocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue creado por historiadores europeos y, lógicamente, pone el foco en la historia de Europa y en las sociedades que dieron forma a lo que llamamos civilización occidental. Y esto, por supuesto, tiene una consecuencia que deja un poco de lado o en un segundo plano el desarrollo de otras grandísimas culturas como las de China o la India, que tienen, por cierto, sus propias formas de dividir la historia. En resumen, la periodización es una herramienta potentísima, súper útil para organizar el pasado. Pero, y es un pero importante, como toda herramienta fue creada con un propósito y desde una perspectiva concreta. Y eso nos deja con una pregunta final que a mí me parece fascinante. Si este mapa del pasado es solo uno de los posibles, si es el mapa europeo, ¿qué otros mapas existen? ¿Qué otras formas de entender y dividir la historia hay por el mundo? O incluso, ¿cuáles podríamos imaginar?